Bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al Peloto, bienvenidos al fútbol modesto en Asturias, al fútbol regional, a nuestro fútbol, a nuestra ventana, ese fútbol del que nadie se ocupa y que nosotros aquí pues le dedicamos esas 2 horas de programación que tenemos entre Asturias para la tercera división, primera regional, regional preferente, segunda regional. Todos ellos tienen cabida aquí. Vamos a empezar como siempre por la categoría máxima de la que nos ocupamos, que es la tercera división, con pocas sorpresas en esta jornada. Venció el Langreo en Llanes, venció el Caudal, que también lo tenía que hacer, aunque de manera más contundente de lo que quizá se esperaba, contra el Condal, que es el mayor perjudicado de esta jornada porque baja bastantes posiciones en su lucha por esa cuarta plaza, que vuelve a recuperar el Club Deportivo Tuilla. No ceja en su empeño ni el Oviedo B ni el Colunga, que están ahí ya metidos, y bueno, tampoco lo hace el Marinón, que pudo sacar tan solo un punto de un partido que veremos, el Real Avilés Club Marino de Luanco, y que bueno, pues veremos el reportaje, como digo, aquí en el Peloto. Todo ello en una tercera división que por abajo también parece que se clarifica un poco. El Roces lo va a tener muy complicado, igual que el Astur, con tan solo 22 y 24 puntos respectivamente. El Gijón Industrial con 27 pues todavía tiene alguna mínima esperanza, pero cayó ante el Mosconia, que ahora mismo le saca 4 puntos, los mismos que el Siero. 5 le saca el Urraca, con lo cual las cosas se complican también por ahí abajo para esos 3 equipos que están metidos en descenso. Vamos a verlo todo ya, sin más dilación, en los resultados de esta jornada, que los vais a ver ahí en pantalla en unos instantes. Ahí los tenéis. Jornada número 34 en tercera división, con los siguientes resultados: Colunga 2, Tineo 0, Real Oviedo 4, Roces 0, Llanes 2, Unión Popular de Langreo 4, Real Avilés 0, Marino 0, Club Deportivo Tuilla 3, Astur 2, Mosconia 3, Gijón Industrial 1, Praviano 2, Covadonga 1, Caudal 5, Condal de Noreña 0, Siero 1, Urraca 1 y Ceres 1, Atlético Lugones 3. Con estos resultados, la clasificación, como decimos, sigue comandada por el Caudal de Mieres, con 86 puntos. A 6 puntos, es decir, con 80, se coloca la Unión Popular de Langreo, con 77 viene el Real Avilés, con 61 el Club Deportivo Tuilla, 60 para Colunga, 59 para Marino y Oviedo B, a menos de una victoria del cuarto clasificado. Luego viene el Condal, que parece que se descuelga un poco y queda con 57, el Llanes con 50, con 39 el Club Deportivo Covadonga en décima posición, en undécima posición también con esos 39 puntos el Ceares. Luego vienen Tineo y Atlético Lugones con 37, Praviano con 35, con 32 el Urraca, con 31 el Mosconia y el Siero, con 27 en descenso y complicándose la vida el Gijón Industrial, con 24 ya muy difícil lo tiene el Astur, y con 22 pues muchísimo más difícil el Roces, que cierra la clasificación. Vamos a ver cómo queda el trofeo Pichichi de esta tercera división. El máximo goleador sigue siendo Claudio Medina, de la Unión Popular de Langreo, con 23 tantos marcados, con 20 también de la Unión Popular de Langreo Luis Nuño, con 17 Jorge Rodríguez del Real Avilés, con 16 Villa del Club Deportivo Tuilla, y luego también con 16 Javi Sánchez del Caudal de Mieres. En cuanto a los Zamora de la categoría, ya decimos que va por coeficiente, aunque ahí vengan reflejados los goles que tienen encajados, que son los siguientes: Busman del Caudal, 9 tantos encajados, Guillermo del Real Avilés 16, Adrián Torre de la Unión Popular de Langreo con 23, Chus Lastra con mejor coeficiente y 31 tantos encajados, y José Peláez del Club Deportivo Tuilla con 26 tantos y peor coeficiente que Chus Lastra. Bueno, pues hasta aquí lo que fueron los datos de esta jornada, la número 34 en tercera división, en todos los datos que tenéis. Y lo que vamos a ver ahora va a ser cómo se presenta la jornada número 35. Lo vamos a ver en los horarios de la próxima jornada. Ahí tenéis ya la próxima jornada, la número 35 en esta tercera división, con todos los partidos en domingo, día 24 de abril. A las 12 de la mañana, Atlético Lugones Llanes, lo mismo que el Roces Mosconia, el Urraca Caudal, el Covadonga Real Oviedo B. A las 5 de la tarde, Unión Popular de Langreo Colunga, Astur Real Avilés, Marino Siero, Unión Deportiva Gijón Industrial, Club Deportivo Tuilla, 6 menos cuarto el Tineo Praviano, y a las 6 de la tarde, para cerrar la jornada, el Condal Ciares. Y como siempre, como todos los domingos o sábados, nos vamos a grabar partidos de tercera división para echarles el mejor reportaje aquí en el Peloto. Esta semana nos fuimos a un partido muy interesante, muy apasionante, vibrante, intenso, que se vivió en el Suárez Puerta el domingo por la tarde entre el Real Avilés y el Club Marino de Luanco. Un partido con necesidad del Real Avilés de no descolgarse, y también del Marino de Luanco de mantener esa pelea viva, esa pelea
por la cuarta plaza. Al final, en reparto de puntos, ni uno ni otro pudieron perforar la portería contraria, aunque hay que decir que el Real Avilés fue mejor en el cómputo global del partido y que tuvo más ocasiones que el Club Marino Blanco, que tan solo se encontró cómodo algunos minutos en la segunda parte en el partido y que bueno, pues tuvo también alguna que otra oportunidad. Todo ello lo vamos a ver ya en el siguiente vídeo de ese partido con, ya digo, pocos goles, más bien ninguno, pero sí que con ocasiones y un partido en definitiva bonito que les resumimos en este siguiente reportaje.
Bueno, como esperaba, muy igualado, con un equipo de la Avilés que en su casa es probablemente de los rivales más difíciles de la categoría, por eso no ha perdido ningún partido. Un primer tiempo en el que ha empujado, que no hemos entendido muy bien el cómo, que han hecho más cosas que nosotros, y un segundo que yo creo que hemos igualado y superado, ¿no? Que hemos tenido, a base de contras y de entender mejor el partido, hemos estado más cerca de portería, hemos estado más cerca de poder culminar alguna, pero nos ha faltado la terminación. Si bien es cierto que ellos también son un gran equipo y han hecho muchas cosas. ¿Punto es bueno o te queda solo? Cuando no se puede ganar, por lo menos no perder, ¿no? Mantenemos la puerta a cero, mantenemos la idea de juego, intentamos, insisto, competir con un rival muy, muy poderoso en su casa, que a veces acumula mucha gente por delante y que es difícil de parar, y hay que dar por bueno el punto, porque es lo que hemos obtenido. Lo que dices, nos costó un poco llegar, sobre todo en la primera parte estaba ahí tras la defensa. Sí, sobre todo porque ellos empujan con mucha gente, están muy cerca de segundas jugadas de vuelta y en el robo y la salida no encontramos los lugares por donde más adecuados para salir, ¿no? Ellos acumulan mucha gente por adentro y queríamos seguir saliendo por adentro y nos costaba mucho más, y luego estábamos también bastante lejos de portería. Cuando robábamos estábamos robando casi en línea, o sea, en la última línea. Y el primer tiempo se hizo duro por momentos. Pero yo creo que el segundo lo entendimos mejor, ya empezamos a estar más en campo contrario, más cerca del robo para poder salir, y nos ha faltado, bueno, un poco el terminar las contras con un poco más de acierto, un poco más de eficacia, un poco más de, no sé, de claridad, sin tener nada excesivamente claro, pero sí hemos estado muy cerca. Sí, nosotros miramos cada partido, sabíamos que este iba a ser de los duros de verdad. Insisto, para la confianza del grupo el mantener la puerta a cero también es importante y el seguir con esa trayectoria. Y vamos a preparar el desierto únicamente en la idea de ganar y de sumar 3 puntos y de seguir estando ahí. Sí, sobre todo, insisto, en segundo tiempo, claridad o a veces el cansancio también hace mella, el tener que correr más metros de los normales o que enfrente tienes también un equipo que sabe lo que hace, sabe leer las líneas de pase, sabe cerrarse. No es lo mismo un defensa como Pantiga o como Nacho Fernández que cualquier otro defensa de esta categoría, ¿no? Saben lo que trae entre manos. Y se hace difícil, pero bueno, yo creo que el segundo tiempo ha estado bien jugado, bien llevado, bien hecho. Igual que, insisto, el primero, hemos sufrido. ¿Tres jugadores apercibidos que no vieron tarjeta que puedan jugar? Bueno, no miramos nada más que cada partido. No buscamos nada en concreto, ni buscamos el tema de la quinta tarjeta, porque estamos en una situación que necesitamos los puntos todos los días, o sea que cuando tenga que ser, será, y de momento están siendo inteligentes y están solventando el tema sin problemas y vamos a seguir en ello. Bueno, Pablo, ¿qué sensación deja el punto? ¿Más, menos? Hombre, queríamos ganar, queríamos conseguir 3 puntos, veníamos además con las ganas, sobre todo las ganas de competir muy bien y de dar un buen nivel para lo que va a ser el final de temporada. Y bueno, era un partido complicado, previsible. Sabíamos, es un equipo que basa mucho su juego en buscar a Pablo continuamente de cabeza. Segundas jugadas con Omar y con Dani en las bandas. Son 3 jugadores prácticamente los que atacan y los demás todos defienden, con lo cual sabíamos que si no metíamos gol el partido tenía muchas opciones de acabar en empate. Sí. Bueno, el equipo mereció empatar porque empató. Al final nos quedamos siempre con los merecimientos. Hoy no pudimos hacer gol. Cuando no haces gol, lo mejor que te puede pasar es que empates. Con lo cual estamos contentos por el trabajo que se hizo a nivel defensivo. Prácticamente no nos tiraron a puerta en
en ningún momento del partido, a excepción de las estrategias, que con eso cuentas ya y sabes que vas a sufrir, porque el Marino tiene buenos lanzadores y tiene gente que va muy bien en la estrategia. Pero hemos mejorado en eso también con respecto a la salida de Urraca, y con eso nos quedamos, con que el equipo estuvo muy competitivo, muy bien a nivel defensivo. Hemos tenido nuestras opciones en ataque con 2 palos creo que fueron y algunas llegadas, y quizás ha sido un poco el gol lo que nos ha faltado, pero en líneas generales contentos con el desarrollo del partido. Creo que el Marino tiene muy buenos jugadores, siempre lo he dicho desde el principio de temporada. Creo que es un rival que nos lo podemos encontrar, o de ese estilo lo podemos encontrar en el playoff, y bueno, es una buena prueba para ver que somos competitivos contra estos equipos. Lo hemos ido ya contra el Caudal, contra el Langreo, y nos faltaba también comprobarlo contra un equipo como el Marino. Yo creo que ha habido ocasiones, y sobre todo me quedo con que el equipo ha estado serio, con las transiciones han sido muy buenas. Cuando se perdía el balón se replegaba rápido, el equipo estaba muy ordenado en eso. Nos intentamos desordenar en ataque, pero rápidamente otra vez nos ordenábamos, y contento con el equipo en líneas generales. Lógicamente en esto del fútbol lo que cuenta son los goles. Cuando no haces gol te falta algo, y eso es lo que nos ha faltado hoy, gol. Pablo, cuando más sufriste, conociendo a los entrenadores, cuando más sufrís es cuando se desordena un poquitín el partido, y eso ocurrió al final. Temiste por la victoria, por el punto al final. Sí, que estamos en casa con nuestra gente, queríamos ganar. La segunda parte hemos querido no perder el medio del campo, porque sabemos que a la contra y ellos te pueden crear peligro. Sus laterales prácticamente no subían, tanto Geni como Suárez tampoco. Los 2 centrales estaban ahí todo el partido, con lo cual a la contra sí que con la entrada de jugadores de refresco nos podían pillar, y hemos sido fuertes en eso, y quizás nos ha faltado, bueno, pues algo de desborde al final, el 1 contra 1 y las ocasiones hacerlas gol, pero bueno, en líneas generales creo que el equipo no ha perdido en ningún momento el sitio. Incluso al final, cuando había contras porque nos íbamos más arriba, replegábamos bien y nos juntábamos bien y no sufríamos con ningún tiro del Marino, y bien, contentos al final, muy satisfechos. Bueno, has metido más músculo, por decirlo de alguna manera, con la gente grande, por el rival, por hacer una prueba, querías ver, porque había que mover un poco. Sí, las dos cosas, por el rival y por probar un poco de cara a final de temporada. La semana pasada veníamos de fallar en esas jugadas de estrategia. Hoy hemos querido meter a Otero, a Nacho, que no habían jugado el último partido, y ver cómo funcionábamos en el balón parado, y ver cómo se adaptaban también al juego. Hoy le hemos metido una pequeña variante ahí con Luismi en la banda izquierda, sin jugar de carrilero, jugar prácticamente de extremo, y ha salido bien. Realmente el equipo no ha defendido en ningún momento con 5, ha estado siempre con 3, más Jorgín cuando podía llegar y regresar a ayudar. Y en esa variante, en esa prueba que hemos hecho, pues es para estar contentos, porque ha funcionado bien. Sí. Un poco asimétrico, ¿no? Con Jorge subiendo mucho, no sé. Sí, veníamos acostumbrados a jugar con 3 y con 2 carrileros que bajaban. Hoy hemos eliminado uno de ellos, hemos jugado con Luismi de extremo, por un lado, y Jorge sí, volviendo a las ayudas por el lado derecho. Sabíamos que su juego casi todo el partido iba a ser con balones directos a nuestra banda derecha, y que si robábamos ahí podíamos tener un cambio de orientación con Luismi muy bueno y que nos pudiese llegar con peligro. Hemos probado esa manera de competir, siempre manteniendo 2 delanteros, manteniendo 3 en el medio, y que uno de los de banda sea extremo y otro con un poco más de recorrido hacia atrás. Y la sensación ha sido buena, porque el rival estaba muy encerrado y era difícil. Y como siempre también tenemos que dejar con el vídeo que tenemos preparado, porque nuestros cámaras, nuestros colaboradores, nuestra gente que está por los campos y que nos hace llegar los goles de los partidos, pues con ellos los juntamos todos, hacemos este recopilatorio y este vídeo en que le mostramos los goles de hasta otros 4 partidos en tercera división, que son los siguientes.
Bienvenidos a la tertulia, a la del Peloto, a la de Teleasturias, donde siempre hablamos de los equipos de tercera división, también nos ocupamos de categorías inferiores y hoy tengo aquí pues a tres de los protagonistas de esta categoría, ¿no? De la tercera de la que vamos a hablar, a un entrenador que tengo aquí a mi derecha, al que tengo que dar la enhorabuena por la buena racha. Nadie creía al principio de temporada, y lo dijimos por activa y por pasiva en el Praviano, al principio de temporada. Manolo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y enhorabuena por la temporada que estáis haciendo. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves tú, que estás dentro? ¿Salvado? Yo sigo sufriendo. Yo sigo sufriendo. Hasta que no llegue el 15 de mayo o matemáticamente ya estemos ya salvados, yo... Es un hombre de calculadora, ¿no? Sí. Las matemáticas aquí sí que dicen algo. Bueno, anda, pues... Con las matemáticas seguro que te van a dar para ello, porque bueno, las no oficiales de momento casi dan para ello ya, para el Praviano, para la salvación del Praviano. Tengo aquí a mi izquierda a Sergio Fuente, que lo conocerán, ya estuvo aquí varias veces y que bueno, pues va a venir a contarnos un poquitín pues cómo ve esa andadura que él está narrando los partidos en directo que se retransmiten de la tercera división, con lo cual le damos la enhorabuena también por acercar un poquitín más el fútbol a la gente, que al final es lo que siempre comentamos. Sergio, buenas noches y bienvenido otra vez. Muchas gracias, Paco, buenas noches. El otro día con el Colón Atineo, ¿no? Dificultades a la hora de poder darlo. Sí, pero son dificultades que, bueno, porque un poco que vienen dadas un poco por las circunstancias de los campos a los que vas, pero aún así es muy gustoso ver el esfuerzo de la gente de la tercera división, de los presidentes, de los entrenadores, de los jugadores, un poco de todos los equipos a donde vamos, para que su campo, su equipo, su pueblo se haga a través de la televisión, y eso es muy valorable. Es decir, en todos los sitios en los que hemos ido, pues pasa así. Lo que pasa es que hay sitios que están más acostumbrados por el sitio de localidad o por el campo para poder hacerlo, pero el otro día en Colunga se desvivieron con las dificultades que había de mucha agua que había caído por la noche para que el partido se pudiera hacer. Se hizo, yo creo que vimos un partido muy entretenido, con un Abraham estelar, hay que decirlo, y que decidió el partido. Ya y lo anunció él aquí, que va a salir en plan estrella. La verdad es que hizo un partidazo soberbio y también muy ayudado por sus compañeros, por un Juan Sánchez también que pasó más desapercibido, pero que hizo un muy buen partido. Y yo creo que al final eso que decías tú de la enhorabuena, es una enhorabuena para todos, porque todo el trabajo que llevas haciendo tú durante todos estos años, y vamos a focalizarlo más en esta temporada, que es la que estamos viviendo, es igual o más importante que la que está haciendo, la que estoy haciendo yo seguro, que yo voy a narrar los partidos, me lo preparo y que cuento con comentaristas de tan calidad como tú cuando fuiste del Cielo Lugones. No, que sí, el que no quiere ver nada. Bueno, pero es verdad, es el esfuerzo de todo. Al final no es es un poco de todo, ¿no? Pues acaba dentro de una categoría que es una categoría muy guapa, sí. Y este año, pues la verdad, porque a lo mejor puede ser más por el que tiene muchos equipos mediáticos, porque bajaron muchos, por desgracia, de segunda B. Pero siempre fue una categoría muy chula, por la que pasaron muy buenos jugadores, que tiene equipos de mucha tradición, equipos que se incorporan desde abajo, que tienen mucho mérito, y yo creo que eso pone en relieve un poco el fútbol asturiano, que es lo que interesa, ¿no? El fútbol asturiano no solo son los Mata, Cazorla, el Sporting en primera, el Oviedo con su última defensa en segunda, no, son todo lo que hay por debajo. Si en lo que hay por debajo, incluso más abajo de la tercera, los juveniles, los cadetes, etcétera, no habría... Y todo el mundo un poco que se precie pasa por esta categoría en algún momento, la tercera división. Y otros vuelven, porque mira a Michu, mira a Roberto Suárez, mira, etcétera, etcétera. Sí, entonces hay que ponerla en valor. Primera, segunda regional, hay mucha gente que viene vuelta también de categorías superiores y que también les presta que les den un poquitín de cancha, que les den un poquitín de bola. También con ellos estuvimos este fin de semana en el partido que también verá aquí en el Peloto entre Asturias, solo el partido entre Asturias de Blimea y el Real Titánico de Laviano, el reportaje del partido de esos dos equipos, también con un derbi de rivalidad local que también veréis al final. Y paso a presentar también a Raúl. Raúl juega en el Club Deportivo Tubilla. Esta temporada pasó un tanto inadvertido porque de toda la plaga de lesiones que hubo en el Club Deportivo Tubilla, una te tocó a ti, fue la famosa triada, ¿no? Porque se rompió también Enol, Ginés y Raúl, que aquí nos acompaña. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Pablo. Bueno, pero las buenas noticias están al cabo de la esquina, ¿no? Sí, el viernes nos dan el alta a los 3 jugadores que rompimos el cruzado. Eso dilo mirando a cámara, que casi hay una primicia. Esa era tu cámara. Y esperemos que eso nos ayude a seguir luchando por la cuarta plaza y estar ahí en playoff. Bueno, pues Pulgar, que nos adelantó la primicia, nos dijo que nos iba a mandar uno de los que iban a recibir el alta y que se habían prácticamente roto a la vez. Raúl, Ginés y Enol, como decíamos antes, y que reaparecerán en breve porque vais a tener el alta, como dices. De momento, ¿cómo estás viendo a tus compañeros en el Club Deportivo Tubilla?
Bueno, ¿a los lesionados o a los que están jugando? A todos. A todos. Bueno, los lesionados Los estamos... lesionados, no, igual que tú, viendo la luz al final Sí, del túnel. vamos cogiendo forma como se puede y nada, ya estamos entrenando los tres con los demás. Y respecto a mis compañeros que pudieron jugar a lo largo de la temporada, los veo que están sacando adelante los resultados y que están haciendo muy buena temporada a pesar de todas las lesiones que van teniendo. Y ahí estamos. Pues sí, parece un poquitín difícil, complicado, y yo creo que nadie le está dando el valor, o muy poca gente le está dando el valor que merece el Club Deportivo Tuilla, por lo que está diciendo él, la cantidad de lesionados, sancionados, con todo con lo que se está encontrando Pulgar a lo largo de la temporada. Como decía yo, no te quejes, que eso facilita bastante la labor del entrenador, porque no tienes ni que pensar para hacer la alineación. Los que hay, ¿no? A veces tienes que poner los que hay y ya está, ¿no, Manolo? Sí, eso facilita un poquitín la labor, ¿no? Eso a mí me pasó toda la temporada. Me parece que solamente tuve que hacer 2 citaciones en todo el año. Solamente tuve que dejar en 2 partidos a un chaval fuera. ¿Y dolerte la cabeza? Y me fastidió mucho, la verdad que sí, ¿eh? Sí, me fastidió mucho dejar a nadie fuera porque ves que están entrenando bien, que todo el mundo da el máximo en los entrenamientos y también te fastidia dejar a nadie fuera. Pero bueno. Bueno, en todo, como dicen, va en el cargo, ¿no? De entrenador, Claro, todo claro. esto, tanto lo de alineaciones fáciles como lo de romperte un poquitín la cabeza. Manolo, volviendo contigo, tenías este fin de semana un partido de los que están afuera no lo ven, no lo viven, no están dentro de los partidos, pues te pueden decir que el Covadonga no se jugaba nada, que el Praviano que estaba inmerso en la lucha por evitar el descenso, con lo cual, bueno, pues se presupone que el partido puede ser un poco más fácil para el Praviano, pero no hay de la China, ¿no? ¿Qué va? No, fue un partido muy duro, muy duro. Hasta el final de penalti y un partido muy disputado. Y es lo que digo, decían, no, si es que estos vienen de jugar en sintético, no se juegan nada. No se juega nada, no. Salió el 11 de titular que tiene siempre a romperse ahí. Nada, un partido muy disputado y ellos protestaron mucho el penalti también. O sea que todo el mundo se juega algo. Cada vez que te vistes de futbolista y sales al campo, siempre te juegas algo. Te juegas el honor de no perder. Porque no hay que perder ni a los chapes, el prestigio de futbolista. Claro, el continuar en el año siguiente, el que te vean los demás. Siempre te juegas algo. Como ves la zona de abajo, ahora que te escapas un poquitín, que coges un poquitín de altura y de Sí. perspectiva, ya sé Bueno. que no estás salvado, ya sé que me vas a decir que no estoy salvado y que todavía queda mucha liga, pero la verdad que son ya 4 partidos los que van quedando, Sí. jornada 35, 36, 37, 38, 4 partidos ahí. Lo que veo más difícil es que pueda bajar el Sporting B. Entonces arrastre al ¿Te cuarto. lo ves más difícil o que lo ves más fácil que baje? Más fácil que baje y más, Y más difícil para los que más estáis, difícil ¿no? para los que estamos allí jugándonos el cocido. Yo creo que, hombre, el Gijón Industrial, que es el que nos puede alcanzar, tiene un calendario bastante difícil. Tiene que jugar contra el Tuilla, contra el Avilés, contra el Caudal. Me lo tiene bastante complicado para llegar a nosotros, que le sacamos 8 puntos ahora mismo. Pero bueno, todo es posible. Viendo, oye, el Urraca ganó al Avilés y el Gijón Industrial lo está haciendo muy bien también. Hombre, lo tiene difícil, pero nos pueden pillar. Y sobre todo, claro, luego tenemos por debajo al Mosconia, al Urraca, al Siero, que son equipos que no tenemos a muchos puntos, a 4 puntos, a 3 puntos, que perdemos un partido y nos pueden pillar y quedar Mira, cuartos por la cola. ¿Ya miraste el calendario de esos 4 que me Sí, acabas de sí, nombrar? Los golaverajes que tienes con ellos. Tengo y todo las apuntado. tarjetas que tienen cada jugador de los que juega ahí, Todo, fijo. sí, sí, sí. Fijo, Manolo. Eso está todo apuntado. ¿Y cómo lo ves? Hombre, yo creo que mínimo tenemos que ganar un partido. Y yo es lo que digo, el siguiente partido es el que tenemos que ganar. Nosotros vamos a ir a Tineo a por el partido. Porque tenemos un equipo joven, tenemos un equipo que no está acostumbrado a la presión y tengo miedo a que eso nos pase factura. Tú ten en cuenta que estos 6 últimos partidos que estamos jugando, en la primera vuelta no ganamos ni uno. Ahora mismo ganamos 2, pero nos quedan 4 que la primera vuelta los perdimos. Por la mínima, a no ser con el Langreo, que ya es otra historia, el Condal, pero con Tineo y Lugones, bueno, el Lugones nos ganó 1-3 ahí al final, Tineo nos ganó 1-2, pero perdimos los 4 partidos. Si perdemos estos 4 partidos puede ser que o descendamos o que quedemos cuartos por la cola y nos obliga a bajar el Sporting B. Entonces hay que seguir manteniendo la tensión hasta que matemáticamente digas tú, estoy salvado,
Entreno 2 días, pachanga y pinchos. si no hay que seguir entrenando y dando el callo. Lo de Tineo, ¿cómo lo ves? Porque alguno te diría lo mismo que te dijeron esta semana contra el Cova. Bueno, vais a Tineo, el Tineo te ha salvado, hizo un temporadón porque están prácticamente salvados a falta de... Bueno, llevan unos cuantos partidos. La verdad que lleva una racha malísima. Los últimos partidos perdió contra el Colunga 2-0. Empató con el Llanes en casa, perdió en Ceares 3-2, empató con el Caudal en casa, también, bueno, de mérito, ¿no?, de empatar con el Caudal en casa, pero había perdido en Siero 2-1 después de aquello que tuvo que jugar miércoles-domingo, y al final parecía en el Barcelona Champions. Les pasó un poco factura físicamente el esfuerzo de jugar domingo-miércoles, domingo-miércoles, Pero el Tineo Pablo tiene pero muchísimo mérito con el equipo que tiene, que ya esté salvado, con 37 puntos yo creo que ya esté salvado a estas alturas, igual, a estas alturas de campeonato. Él opina como tú, igual que Jonathan. Bueno, es que esto es igual, todos nos damos por salvados y de repente, no, todavía no, todavía. Bueno, pero es que también está estás ahí en la misma zona un poco y... También está la Copa Federación, ¿no? Que también, bueno, al Tineo me imagino que, a ver, a todos los clubes les va a hacer ilusión el jugar a la Copa Federación la primera vez. Pero yo creo que al Tineo, un recién ascendido, que le va a hacer muchísimo mérito. Todos al final están mirando casi ahora más el cuarto, por lo del Sporting B, más casi que el tercero. Sí, con todos los respetos para los que están ahí de verdad, que es lo que tienes que mirar. Pero es que además yo creo que también puede haber la parte de Diego Fuenzalías, que creo que va a haber algún ascenso. Entonces, ojalá los haya, ojalá hubiera 4, pero creo que de verdad va a haber algún ascenso. Están todos diciendo que va a haber 1 o 2 mínimo. Todo el mundo, yo creo que sí, la verdad. No sé, entonces eso también, aunque por desgracia bajar al Sporting B y evidentemente se arrastra a subir a alguno, pues bueno, puede cambiar. Yo confío en eso también, pero es pero hasta con final, claro. Tienes que estar 15 días o mes y medio pendiente, preocupado en casa y diciendo a ver qué pasa. Para planificar la temporada siguiente para el equipo también es más complicado porque no sabes en qué categoría vas a quedar. Es complicado, por eso hay que seguir con mucha intensidad hasta que... Con lo que tuviste este año, que saliste prácticamente, no sabías si hubiese salido a competir. El día 15 de julio, eso para 15 días, peca también. Eso sí. Yo creo que más dificultades y imposible tenerlas. Pues sí. Y imposible. La verdad que sí. Bueno, Sergio, ¿cómo viste tú el partido del otro día, el Colunga Tineo, como estás viendo la categoría? Y hablamos después de los posibles ascensos que pueda haber y de todas estas cosas que nos van a quedar un poquitín, bueno, de momento ahí en el futuro, en un futuro próximo. Sí, en un futuro que está ahí ya, porque estamos, de verdad que ya se está en el sprint final, ya no hay vuelta atrás. En un mes tenemos sorteo ya, casi. Sí, que es un día, el día de sorteo es como un día todo el mundo muy guapo, es un día muy guapo. Sí, muy guapo, pero informativamente es una locura, porque luego todo el mundo quiere que haga todo el mundo, da las valoraciones de los entrenadores, los jugadores. Y a mí empiezan a llamar entrenadores de toda España para pedir vídeos de este o del otro. Y cuando te lucras y cuando pasas por caja, ¿no? 1.000 euros. Claro, ya explico yo lo bien que vives esos días. Claro. Eso también es una primicia, ¿no? Sí, también. No, pues el partido del otro día del Colunga Tineo, ya venía yo de ver al Tineo 2 jornadas consecutivas después de ese empate precisamente con el Llanes, y fue un partido pues bastante atractivo, muy vistoso de ver. Como decía Manolo, pues el Tineo tiene buenos jugadores que intentaban, pues como la filosofía un poco que tiene Pablo Villar, ¿no?, de tener el balón, de tener la posesión, de tocar, de llegar tocando. Y lo hizo muy bien, lo que pasa que cada vez que había un robo por parte del Colunga, el Colunga es que acababa todas las jugadas. Esa promesa que tenían los entrenadores acabó durante los 90 minutos, los 93 que duró el partido, no dio ninguna opción tras ataque suyo para una contra del equipo rival. Acabó todas las jugadas. Así saliera el balón a la carretera de Lastres o da igual, siempre las acababa. Y luego pues tuvo ahí, como decía yo al principio, Abraham y Juan Sánchez hicieron un partidazo, fundamentalmente Abraham estuvo en plan estelar, siempre quedando peligro, siempre desbordó, siempre encaraba, siempre, la verdad es que al descanso tuvo que hacer 2 cambios Pablo para intentar taponar de alguna manera esa banda, adelantando a Imanol y colocando a Pablo Torres, porque la verdad es que en la primera parte había hecho aguas un poco por ahí el equipo, y aún así pudo después Abraham por ese lado, por la otra, y metió un golazo en el segundo, que fue cuando sentenció el partido. Pero el Tineo estuvo a muy buen nivel, fue un partido muy vistoso. Yo creo que para los espectadores de la tele de TPA lo pudieron disfrutar así, y es un partido más de esos que no tienen mucho nombre,
pero que luego cuando lo ves, dices tú, qué buen partido, qué buena sensación me dejó estas 2 horas. Porque todo el mundo piensa, bueno, como no es un Caudal, no es un Langreo, no es un Avilés, no es un Marino, no es de estos que están por ahí arriba. Venga, el que más te aburriste cuando fui yo al final. ¿No? Pues mira, ¿oíste? ¿Sabes cómo No, dicen no, eso no lo de...? digas a cámara tampoco a Johnny que te está viendo, ¿eh? No, pero eso la culpa no fue de Johnny. No, pues digo, háztelo mirar, Paco. Porque los demás... Háztelo mirar, ¿eh? Los demás, bueno, me tendrás que repetir un día para quitarte la espina. Habrá otra oportunidad. Claro, sí, hombre, habrá. Pero bueno, fue un partido muy vistoso y insisto, con 2 equipos que a lo mejor no son tan conocidos y fue un partido muy guapo. Y entonces yo creo que los que quedan de aquí hasta el final, el domingo se va al Urraca Caudal, ahí al campo de la Corredoria en Posada de Llanes, me imagino que será exactamente igual. Lo que pasa es que como ahí ya es el Caudal, ya como que suena un poco más, igual enganchas un poco más a la gente, pero yo quiero romper una lanza en función de todos esos equipos que no son tan mediáticos y tan conocidos, que también tienen muy buenos jugadores, que también juegan bien al fútbol. Y que sobre todo que lo pretenden también. Claro, ¿no? Porque... y que son los que al final, como pasa en Primera División, que parece que solo juegan 2 equipos y los demás parecen no, si los demás equipos, los equipos mediáticos no podrían jugar. Aquí el Astur tiene 24 puntos y la filosofía de Andrés siempre es la misma, sacar la pelota, jugar de atrás, tener la posesión del balón, intentar llegar por bandas y que la gente de arriba tenga movilidad para que siempre haya una línea de pase para finalizar la jugada. Y claro. La propuesta al final, Mosconia, Astur tienen esa propuesta más o menos guapa de ver jugar al fútbol, por lo menos eso es lo que dice la gente que entiende. Yo creo que si quieres ver partido intenso, televisa siempre al Colunga. Sí. Porque son todos partidos, contra nosotros fue un partido, la gente marchaba del campo, Son un espectáculo, porque es un equipo que se parte mucho, pero que siempre tiene mínimo dos atacando, y en cualquier momento te dan pase, y peligro. Que te lo diga Raúl, que en Tuilla, que estuve grabándolos, estaba jugando el Colunga con un jugador menos, estaba diciéndole a Abraham el otro día, con uno menos, porque habían expulsado, no me acuerdo ahora mismo a quién fue, pero habían expulsado a un jugador del Colunga, y había un córner a favor del Tuilla, 4 arriba del Colunga, claro. con uno menos, y 4 arriba del Tuilla. Y a pesar de la expulsión, sufrimos mucho ese partido. Bueno, contra nosotros lo mismo, fue penalti y expulsión, y nos metió a Castillo delantero centro, con uno menos, y metió al central de delantero centro. Sí, que decían que si estorbaba el Colunga cuando los pitaron así penalti esa expulsión. Digo, yo probes, hombre, que yo el praviano tampoco. Abraham estuvo llorando mucho aquí, pero la mano yo creo que es muy clara. Además, ves el árbitro está colocado perfecto. Pegó ahí en la cara. No, pero yo creo que le pega al de abajo. Es que no lo vi, no se veía muy bien. Yo creo que le pega en la mano al de abajo y luego en la cara al de Te arriba. ponen la cámara lenta, vilo 17 veces. Y yo, a ver, creo que pega en la cara, pero sí es verdad que había una mano por Es ahí. que le pega en la mano al de abajo y en la cara al de arriba. Sí. Y es que el árbitro está así, está perfecto, Sí, el árbitro colocado. está como de aquí a la cámara. Es que lo ve clarísimo, y por eso lo pita, lo ve clarísimo. Y luego no te dijo que nos anularan un gol primero, que nada, y un llorón. Voy a llorar yo también, a ver si gano al Tineo. Me parece que cuando lloras aquí, luego ganas el domingo. Bueno, a ver. Mucho influye. La influencia está adulterado ya. Totalmente. La competición está adulterada por pelota. Bueno, Raúl, ¿y tú cómo ves ahora mismo la pelea? Bueno, la pelea que mantiene el Tuilla. Sabéis que este fin de semana venció el Tuilla, no sin dificultades al Astur por 3-2, que incluso adelantó en el campo del Candín, campo muy difícil y complicado para los equipos que van de afuera, pero que el Astur a lo visto y al resultado me remito, se adaptó muy bien, compitió muy bien y que, como digo, pues le hizo al Tuilla la vida complicada para poder llegar a esa cuarta plaza, merced al empate del Marino en el Suárez Puerta, una plaza difícil, que yo creo que fue un pelín superior el Avilés en el cómputo general del partido, que tuvo una oportunidad de desequilibrar más el marcador, no lo hizo, al final 0-0, reparto de puntos, se aprovecha el Tuilla, coge esa cuarta plaza y el que se queda ahora un poquitín descolgado es el Condal. Sí. Como dijo antes Manolo, ahora cuando juegas contra cualquier equipo se espera un partido más fácil contra Astur, pero ahora cuando juegas contra cualquier equipo todos quieren apretar de cara al año que viene porque sirve de espejo para otros equipos y eso, y todo el mundo quiere ganar por el orgullo propio y yo nos veo bien para jugar playoff. Bien. Tenemos un buen calendario, lo único jugamos contra el Oviedo allí tenemos que visitarlo, pero bueno, luego nos queda Mosconia, nos queda este fin de que vamos a jugar contra Gijón Industrial allí, que es campo difícil. Sí. Bueno, y eso, que quieras que no, al fin y al cabo los equipos de abajo también apretan. Y esperemos estar ahí luchando y bueno, ya conseguimos un colchón respecto al Condal. Y a ver si el Marino y el Colunga este fin de semana pincha en el Ganzábal. Y a ver qué pasa.
O sea, que los del Tuilla ni van al Langreo este fin de semana. No. Hasta ahí podríamos llegar. Hasta ahí no, ¿no? No. A tanto no se llega. ¿Cómo ves a los demás candidatos? Tanto al Marino como al Colunga, al Oviedo B y bueno, acabamos, ¿no? El Condal, que parece que perdió un pelín de esa fiabilidad que tenía, pero claro, ¿qué partidos le tocó? ¿No? Le tocó ir a Avilés, recibir al Siero, que todos lo marcan en rojo, quizá hasta le pegó un poquitín la ansiedad. Además el Siero muchísimo más fiable fuera de casa y luego ir a Mieres, que perdió con contundencia. Pues veo a cualquier candidato parecidas en igualdad de condiciones, porque quieras que no, hasta el Condal puede meterse ahí. Realmente quedan 4 partidos, como quien dice, y pinchas un partido 2 y se mete el Condal ahí arriba, el Colunga o el que sea. Lo veo muy en el aire, la cuarta plaza. Y que bien conoce el Chaparrillo ahora, todos apuntan al Marino, no sé. Ahora todos apuntan al Marino, pero bueno, nosotros esperemos seguir ahí. ¿Y cuándo recupera Pulgar los efectivos? Porque bueno, el alta médica lo tenéis ya, pero para tener ritmo de competición... Para tener ritmo de competición todavía nos queda. La pierna todavía pesa y eso, queda ganar forma y ganar fuerza y a correr. Pero bueno, ¿ya puede tener un poquitín de dolor de cabeza para hacer las alineaciones o no? Bueno, sí, recuperó ahora a Fran Meji, recuperó a Cristian y bueno, ahora nos dan el alta médica los 3 y bueno, esta semana ni la próxima esperemos a ver si puede contar con alguno de nosotros. A ver cómo vamos reaccionando a los entrenamientos. Y si no, para el playoff de ascenso. Y si no, para el playoff. Sí, es que estamos. Para ahí ya todo el mundo, bueno, aunque jueguen hasta la pata coja, Madre, ahí sí que ya te da solo el... Nada más que veas el rival ya te da alas ya para... Tú lo viviste, ¿no? En el Proviano. Tú lo viviste en el Proviano. De aquel viaje a Socuéllamos. Nadie se lo quería perder. Sí. No había nadie malo. Si nos ves en el descanso, teníamos 2 fisios y no daban abasto a dar masaje a todos los que estaban pidiendo masaje. Llegamos muy cansados llegamos a esa fase de ascenso. Pero muchísima ilusión, claro. Pero hombre... A ver, perdiéramos 0-1 en casa y allí nos pusimos ganando 0-1. La gente enseguida se animó muchísimo, lo que pasa es que veníamos muy fundidos, el equipo físicamente estaba muy mal, muy mal. Bueno, pues lo que nos queda hablar un poquitín, lo que nos queda hablar de la zona más alta de la tabla, no sé si aquí pensáis, o de todos los que estáis aquí, pensáis en que el Caudal con esos 6 puntos que tiene de diferencia ahora mismo, quedando 4 partidos que quedan, 6 puntos de diferencia más el golaveraje ganado, pues como no haga una especie de un Barça, ¿no? Hacer un Barça que se llama, pues ahora mismo sería el campeón de tercera, ¿no? Si todo va de manera normal, creo que es lo que pensamos todos aquí, intuyo. Sí. No, yo también creo que la dinámica que estuvo ahí unos partidos mal, pero ahora el meter 5-0 al Condal, eso da mucho prestigio, ganar al Langreo, ahora ya cogió una dinámica ascendente y es un equipo muy sólido. El Langreo, aunque siga ganando, yo creo que no lo va a pillar. Totalmente de acuerdo. Ya tenía un colchón y tenía una racha mala y lo pudo mantener, y si ya está diciendo Iván que con un partido ya les vale, yo creo que van a ganar más de un partido. Entonces, o sea, porque conociendo a Iván no les va a dejar relajarse en ningún partido y van a conseguir el campeonato, yo creo que bien. De hecho ya, bueno, en unas declaraciones ya desde principio de esta semana que ya Pablo Lago descarta el primer puesto, porque realmente lo tiene muy complicado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va a quedar campeón y la duda es un poco cómo van a quedar el segundo y tercero colocados y quién se va a meter de cuarto. No sé, ya es difícil, pero es que hasta ahora parecía que nadie quería la cuarta plaza porque, mira, el Marino estaba muy lejos y consiguió llegar, aunque ahora la perdió esta jornada. No lo sé, yo vi muy bien a Colunga, he visto muy bien durante toda la temporada del Tuilla, porque con todas las bajas que tenía el equipo, que tenía Pulgar, ha sacado puntos. Nosotros que los vimos en directo contra el Avilés a domicilio, contra el Caudal a domicilio, solo falta que saliera Vicente a jugar otra vez y sacaron el punto. Y el banco jugó al fisio, lateral derecho. Claro, entonces el segundo tiempo también, a los últimos minutos también jugó. Yo creo que estuvo aquí Marcos sentado. Sí, estuvo Marcos. Que eso, Tuilla con Colunga, Marino van a estar ahí. Va a estar muy difícil, porque yo creo que tiene mejor calendario el Tuilla, pero bueno, vamos a verlo para la cuarta plaza. Los calendarios no... Sí, esto es todo a priori, es a priori. Pero sobre el papel, luego hay que demostrarlo, efectivamente, ¿no? Pero tengo la sensación que hasta la última jornada, ese cuarto puesto
Que más no se va a decidir. ¿eh? Ahora que yo mejor jugar contra alguien que no se está jugando nada, jugar contra alguien que se está jugando la vida. Yo no soy entrenador, pero creo que es mejor jugarse contra alguien que se juega algo. Creo. Porque luego así no hay lugar a suspicacias de ningún tipo. Ya lo decía Manuel al principio, cuando te pones, aunque al final todos se van a poner, todos se juegan algo, ¿no? Por el tema de poner, cuando te dices de futbolista. Pero creo que es mejor que tu rival se juegue algo. Por abajo, por la Copa Federación, por arriba. Va a salir hasta mejor partido, con más intensidad, con más pasión. Aquí lo decía Miguelín, que el único equipo que ahora mismo no se juega nada, ningún cambio de puesto, se llama Llanes, y ahí está, ¿no? Que vive plácidamente pero fíjate, en esa zona. yo hasta la última jornada no lo descartaba, estaba lejos, pero hasta el pasado fin de semana no lo había descartado del todo para la cuarta plaza, porque matemáticamente tenía opciones muy remotas, pero las tenía. Ahora ya no, yo creo que no las tiene. Sí, en cuanto a puntuación sí, pero tienes muchos a la cola. No, pero te decía, ahora ya ha pasado porque tiene poco margen, pero bueno, no se podía descartar. Yo para eso de las matemáticas soy muy... A pesar de ser letras, para esto de las clasificaciones, hasta qué tal, porque se han visto cosas tan raras en el fútbol. Voy a ponerte una ilustración para que lo entiendas. Tú vas a una carnicería, tienes 5 delante en la carnicería, pero tú no sabes si esos 5 van a despachar solo un filete o van a comprar medio mostrador. Entonces, claro, ahí tú tienes unos cuantos que a veces coges y dices, tú marcho. Y en el banco que dices tú, solo tengo uno, va a ir rápido. Y tardes más que cuando tienes a 6. Exactamente. Pues eso nunca se sabe. Exactamente. O cuando vas a echar papeles o algo. No. Exactamente. Pues igual, sí. ¿Tú cómo ves la cola de... Bueno, ¿cómo ves la cola de la carnicería? No, iba a decir. ¿Cómo ves lo del campeonato, lo que hablábamos, segunda, tercera plaza? Yo al Caudal lo veo favorito para ganar la Liga, y segunda y tercera plaza, como piensa Sergio, yo la veo muy en el aire, porque tanto Avilés como Langreo son 2 equipazos, con 2 plantillas muy buenas. Y la cuarta, como dije antes, también está en el aire, porque a pesar de que tengamos el calendario más fácil, los equipos de abajo ahora apretan más que al principio de liga, porque ya se ven con un pie en preferente, día, ¿no? Como el Astur el otro día. Y yo creo que el Gijón Industrial nos va a poner un partido difícil. Esperemos a ver si podemos sacarlo, pero va a ser un partido difícil. Muy difícil. Se prevé media guerra allí. No, ahora mismo es un campo muy complicado. Las que quedan, no va a haber ningún partido fácil. Es una final para ellos. O sea, para vosotros es una final, pero es que para el Gijón Industrial... Para ellos también. Claro. Nos jugamos los 2 equipos mucho. Tanto nosotros consolidarnos la cuarta plaza, como ellos intentar sacar algún punto para salir de esos puestos. Interesante también lo que decía Sergio antes, ¿no? Que hablábamos de Iván Ania no va a dejar que el Caudal baje los brazos, nada, aunque tenga que ganar un partido, 2 o los puntos que le hagan falta, porque luego llegamos a un tramo de competición que para ellos van a seguir compitiendo, tanto el Caudal como el Avilés y el Langreo, y quien se meta en esa cuarta plaza, que él lo va a tener un poquitín más fácil, y entiéndase, entre comillas, porque no va a poder bajar el pistón de aquí al final de temporada, pero tanto el Caudal casi seguro como el Langreo y el Avilés, si no les importa mucho el orden, a lo mejor también van a poder hacer lo que algunos entrenadores se llama como una mini pretemporada, pero yo no sé si eso es bueno, a veces no. Yo creo que no, vamos, yo creo que no. Yo creo que tampoco. Hombre, lo que sí puedes dar es cancha a los que no jugaron durante todo el año para que estén más motivados, que te querrán poner las cosas difíciles, para decirte, oye, pues yo también quiero jugar liguilla, también estoy disponible para que cuentes conmigo. Pero bajar la intensidad, no, hombre, lo que no puedes es quemar a la gente, pero tampoco creo que sea bueno eso. Yo creo que no hace mucho que pasó un equipo que ya estaba clasificado y también bajaron y... No le salió mal porque subieron contra... Por otra razón importante, que es que luego nunca sabes en una fase de playoff, que son partidos muy exigentes, que se juegas evidentemente, a quién puedes necesitar. Quiero decir, luego puede ser que por lesiones, tarjetas o lo que sea, necesites a lo mejor tirar de algún jugador que por lo que sea ha jugado menos. Era el 18 de tu lista siempre. Claro, entonces no es malo si ponemos que pasan 2 jornadas y el Caudal ya tiene el título asegurado. Bueno, pues a lo mejor es momento, yo estoy hablando hipotéticamente porque insisto que no soy entrenador, pero que puedas dar eso, minutos a algún jugador que haya jugado menos, porque luego nunca sabes a quién puede... que aquí puedes necesitar. Y lo de luego que decías tú, que aquí importa o no, nunca se sabe, pero Avilés y Langreo seguro, estoy convencido que van a luchar los 2 por ser segundo, seguro. Luego, que puede ser mejor o peor, ser segundo que tercero, eso te lo va a dar la suerte del sorteo, nunca lo sabes. El segundo te implica jugar contra un cuarto y el segundo partido en casa. Eso sí. Que eso también es importante. Sí. Que de cara pero como ya sabes que luego hay gente que le da igual lo de jugar primero, sí. Pero bueno, yo siempre prefiero jugar el segundo en casa. Hay gente que prefiere jugar el primer partido en casa, porque ahora mismo con el valor doble de los goles, pues a veces, ahora mismo lo que intentaron fue que los equipos visitantes pues fomentaran un poquitín el que fuesen al ataque, y lo que hicieron ahora fue
que en casa, los equipos de casa sean un poquitín más amarrateguis en el primer partido para poder ir vivos al segundo, que sabes que si metes un gol allí vas a tener bastantes opciones de ganar. Eso por un lado. Por el otro, hablábamos de la zona de abajo y comentábamos los equipos que podía haber en la pelea. Yo no sé si veis al Roces y al Astur ya un poquitín lejos. 22 puntos tiene el Roces, 24 el Astur. Raúl, no sé cómo lo ves tú en esa zona baja de la tabla, porque ya te digo que después el Gijón Industrial tiene 27 y tanto el Siero como el Mosconia tienen 31 ya. Son 9 puntos ya para que lleguen al Mosconia y al Siero. El Roces sí que lo veo un poco abajo, porque ya tienen bastante diferencia y les está costando mucho sacar partidos. No les veo que estén a buen ritmo. Y luego el Gijón Industrial sí que veo que pueda llegar a conseguir salvarse. Todo depende de ellos, de que saquen los partidos que quedan. Espero que este fin de no saquen el que les toca. Y bueno, no les veo tan mal equipo. Veo que presionan arriba y que son un equipo que juega intenso. No quiere tocar mucho la pelota, pero juega al fútbol. Y luego el Astur, no sé, es que también lo veo todo muy en el aire. Son 7 los que tiene el Astur de desventaja ahora mismo, tanto con Mosconia como con el Siero, ¿no? Sí, además tiene un calendario también bastante complicado. Y, hombre, yo estoy seguro que van a competir hasta el último partido, porque ni Florín ni Andrés los van a dejar que bajen los brazos hasta que termine la liga, eso lo tengo clarísimo. Igual que Viti no los va a dejar, pero que, hombre, tienen menos opciones que por ejemplo, Mosconia o Siero. Pues ya ese colchón de puntos, de 4 puntos, ya, bueno, todavía tienes un colchón de un partido. Cuando quedan 4 solo, ya son puntos, ¿eh? Pero luego mucho el tema de la mentalidad de esos equipos, porque llevan mucho tiempo ya ahí abajo metidos y ven que han ido pasando las horas, no han conseguido salir. El Astur, por ejemplo, y cito un ejemplo simplemente, pues por ejemplo cuando le ganó al Marino, que fue una sorpresa, tuvo ahí un momento, cuando ganó al campo del Covadonga, que nosotros lo vimos en directo, pues bueno, con mucha confianza, pero después, pues bueno, no volvió a perder, y es que es al final, sabes que quedan 4 partidos, que estás ahí metido, que llevas toda la temporada casi bregando y que no se consigue salir, y es difícil. Y luego también, inconscientemente, lo que hablábamos antes, Manolo, que es el tema de que sabes que existe una posibilidad, pues por desgracia cada vez un poco más grande, de que se produzca un arrastre por lo del Sporting B, ¿no? Y pues eso te influye mucho más. Entonces, igual que es de mentalidad un poco negativa para los que están ya metidos ahí, pues los que tienen ese colchón que estamos hablando, los Mosconia, Siero y compañía, pues pueden respirar un poquito más. Y entonces, bueno, lo que hará es se lo van a jugar por toda la carne en el asador, porque cuando pasen un par de jornadas y veamos, ya se puede estar clarificado todo mucho, ¿eh? Pero es difícil porque al final la cabeza te hace mucho, la que te hace jugar, la que te hace la exigencia de ganar, claro. Es duro. Y sobre todo cuando ves que pasa el tiempo, que no, o que te mete un gol, ahí es donde el futbolista ya puede bajar los brazos, ya te cuesta más. Esta semana hay un Roces-Mosconia, por ejemplo, ¿no? Juega el Roces contra el Mosconia. No sé si llegan al Mosconia, es que ya lo dejas sentenciado. Claro, es que aunque empate siguen siendo 7 puntos, o sea, siguen siendo 9 puntos con ellos, que son los que van a quedar después de que pase esta jornada, con lo cual para el Mosconia incluso un empate puede ser un triunfo contra el Roces, y si te gana el Roces no tiene tampoco nada asegurado, porque va a quedar con 25. Sí, pero si gana el Roces, es aire, ¿no? Es aire. Favorece muchísimo a los demás que están por allí arriba. Sí, entonces, bueno. Es aire para ellos, pero bueno, que todavía... Lo bueno es que al final todas estas cosas que generan, pues que la competición sea más bonita y que haya emoción hasta el final, porque igual que yo pienso que la cuarta plaza se definirá seguramente en la última jornada, pues estas cosas por abajo, a lo mejor no los 2 primeros que bajan, pero el tercero o el cuarto, si el produce se arrastra al final del Sporting B, pues hasta la última jornada, y eso es lo guapo de estas competiciones, porque si lo tienes todo decidido solo y no, pues ya al final, que haya emoción hasta el final, hasta ese 15 de mayo y mira, que Dios reparta suerte, como ha hecho seguro ante el resto de las jornadas, y mira, cada uno yo creo que al final va a quedar por méritos propios, yo creo, ¿no? Es lo que suele pasar. Yo creo que también ahora lo va a decir un poco los enfrentamientos directos que haya entre los equipos de abajo. Y arriba la penúltima jornada va a ser buena, porque juega un Oviedo-Betuilla y juega un Condal Colunga, que ahí de cara a la cuarta plaza también ahí... Sí. A lo mejor igual el Tuilla, si gana estos 2 partidos, le vale un empate con el Oviedo.
Sí, Oviedo No, Betuilla. estos dos partidos, claro, si los van ganando, el Colunga tiene un partido muy difícil en Langreo, pero como lo saque adelante, ojo, Sí, no, Colunga evidentemente es un candidato también cuando está ahí metido en la Sí, pelea sí, y sí. si gana Ganzábal, pues lógicamente va Sí, sí. a coger muchísima moral, porque date cuenta que se pondría con 63 puntos, que se pondría, bueno... Sí, luego tiene que jugar contra el Lugones, tiene que jugar contra el contra Condal, el Condal en Noreña. y luego contra el Urraca. Contra el Condal en Noreña puede ser Esa- otra esa batalla. última jornada con una Urraca puede ser de armas tomar, por arriba y por abajo. El Urraca los dos últimos partidos lo tiene con Llanes y con Colunga. El Urraca tiene ahí, calendario- tiene derbis, rivalidad, sí, tiene sí. un derbi ahí de El mucha Urraca- rivalidad. El Urraca tiene el calendario más fastidiado de los que había, pero bueno, de momento tiene un colchón, ¿no? El colchón del... Que tiene el calendario del Tourmalet este de... Sí. No, le queda el Caudal este domingo. Sí, le queda el Caudal. Luego Siero. No, Caudal. Ceares. Caudal, sí, Caudal, Ceares, El Llanes, Caudal, sí, Ceares. Caudal, Ceares, Llanes y Luego tiene un Colunga. derbi contra el Llanes y luego Y otro contra el Colunga. para acabar contra el Colunga, exactamente. Sí, no, también... Aquí todos tienen... Está claro, nada está tiene claro, fácil, que ¿eh? no hay nada Todos fácil. tienen partidos difíciles. Sí, Todo sí. está complicado, sí, está claro. Todo lo tiene muy complicado, muy difícil. Hablábamos de todos los equipos que están metidos en la pelea por abajo, tanto del Roces y del Astur y del Gijón Industrial, ¿no? Que esta semana tiene el enfrentamiento contra el Tuilla. Quizás son los que ahora mismo tienen la posibilidad y quizá son los que más acostumbrados están a manejar eso hasta no solo en la presente temporada, sino en los últimos años también. Casi siempre se manejaron al filo de la navaja, ¿no? Que quizás están un poco más acostumbrados a vivir ahí. Bueno, ahí no sé, yo creo que es difícil acostumbrarse a eso. Hombre, porque además vas cambiando los jugadores, vas cambiando los entrenadores. Hombre, Florín, por ejemplo, tiene mucha experiencia, pero claro, le marcharon muchos futbolistas también. Juan Carlos lo estaba haciendo bien también, no confiaron en él. Son dinámicas un poco raras. Pero bueno, hasta el final yo creo que todo el mundo va a pelear, porque todo el mundo tiene algo por lo que pelear. Sí, y también el objetivo de la Copa Federación, que hablamos, ¿no? Sí, supongo que es el objetivo menos... bueno, depende, iba a decir menos atractivo, depende para los equipos, ¿no? Pero bueno, claro, lo que más vende es lo del ascenso y lo del descenso, pero lo que tú decías es que la Copa Federación al final es un torneo muy bonito que te sirve para organizarte también la pretemporada y oye, pues conseguir un título, aunque sea a nivel regional, pues siempre es atractivo. Me acuerdo cuando el Tuya ganó el primero y fue un bombazo por lo que supuso y cuando, pues bueno, yo creo que es una cosa guapa y atractiva, lo que pasa es que todo el mundo va a estar pensando en otras cosas. A lo mejor hay algún equipo que esté pensando concretamente en la Copa Federación, pero lo que más va a llamar la atención son pues eso, quién queda segundo y tercero, dando, bueno, aunque no le guste Barania, dando el primero ya por asegurado, quién se mete de cuarto, quién desciende. Bueno, es que hay diferentes atractivos en ya se ve la meta al final, con los 4 partidos que quedan, y a ver quién gana los respectivos sprints, porque esto es casi como los rallies, que es el que ganaba el rally, el del grupo N, el de no sé qué, pues aquí cada uno va a buscar lo suyo y va a hacer, insisto, la competición mucho más atractiva. Entonces, que la gente vaya a los campos, que la gente vea el Perutu, que la gente vea la TPA, las transmisiones, que siga todos los medios que hay, porque es una categoría muy chula para seguir. Sobre todo que vaya a los campos, ¿no? Que son sitios muy atractivos sobre donde se vive el fútbol de otra manera, porque es un fútbol cercano, es un fútbol que puedes casi vivir en primera persona, casi al lado de Manolo, en muchos campos allí en Pravia, al lado de él, en aquella caseta de piedra que tiene allí en Pravia, en Santa Catalina, y que te puedes empapar de aquel fútbol. Bueno, para terminar un poquitín con la ronda, yo en petit comité casi siempre, tan petit que casi lo hago por mí solo. Las últimas temporadas rellenabas la típica quiniela de cuando quedaban 4 jornadas más o menos, 3-4 jornadas, de cuántos puntos iba a tener el líder, de cuántos puntos iba a tener otro. No acerté una. Los últimos 6-7 años que llevo haciendo eso, no acerté. ¿Y sigues queriendo hacerla? No acerté ninguna. Hazme ilusión. Hazme ilusión. Igual que cuando se conocen los sorteos, siempre cojo y digo, bueno, pues a este iba a tocar y este, y tampoco acerté nunca. Pero vosotros, ¿qué creéis que sea la puntuación que pueda tener esa cuarta plaza? No sé si os parasteis a pensar quién puede tener la cuarta plaza y en cuánto puede estar la puntuación. Ahora mismo el Tuya tiene 61, es el que está colocado ahí, sabiendo que quedan 12 por disputar. ¿Cuánto creéis vosotros que hace falta para que se logre esa cuarta plaza? Yo creo que rondará por los 71, entre 70 y 72. Depende también de los otros equipos. Claro. Es que que no nunca se sabe, ¿no?
Sí, 69, 70, por ahí. Es que no sabe. Pero es que es jugar a la especulación, ¿eh? Porque es muy... Decía Abraham el otro día que haría mucha ilusión a él quedar primero con el Colunga con 69. Porque por aquello de... No lo expliques, ¿no? Bueno, pues la simbología de ciertos números. 71 yo creo que... Sí, puede ser también, sí. 71 son 10 más de los que tiene ahora el Tuilla, que lleva cuarto. Que tiene que ganar 3 y empatar 1. Yo creo que sí, que menos que no va a llegar. Yo creo, porque... Bueno, yo creo que nos puede valer hasta... Mira, el Oviedo B, ¿cuántos tiene el Oviedo B? El Oviedo B tiene ahora contra el Covadonga, contra el Mosconia, contra el Tuilla... El Oviedo B 59, ¿no? 59, sí. 59. 60 el Colunga y el Marino, ¿no? Sí, le saca 2 puntos. 59 al Marino, exactamente. El Oviedo B también está ahí con posibilidades, que no dijiste nada del Oviedo B, ¿eh? Sí, realmente está incluido, sí. No, están todos incluidos. Y el Condal, tampoco nadie descarta el Condal, que tiene 57. El Condal ya, yo creo que lo tiene un poco más difícil también, pero bueno, el Oviedo B también, si gana ahora Covadonga y Mosconia, se la va a jugar contra el Tuilla, ojo, que si gana el Tuilla lo pasa, Sí. Aunque el Tuilla ya ha ganado estos dos también, Y juegan a la regresión. Juegan al requesón, que... Puede ser un partido muy interesante. Qué difícil es adivinar. 8. ¿A que no damos una? No echamos Luego los tienes que poner cuando acabe el 15 de No, mayo, si aquí- tienes que hacer poner este programa. No, pero si aquí jugar a adivinos casi ya más yo fácil. guapo, pero no Casi ya más pensamos, fácil en diciembre. Si aquí la gente en diciembre lo tenía clarísimo todo. Caudal campeón, segundo el Langreo, tercero el Avilés y el cuarto el Oviedo B. Clarísimo. Lo tenían clarísimo. Nosotros Los que que jugamos iban llegando por aquí los partidos. iban teniendo todos clarísimos. Claro, ahora luego llegó la racha del Marino, llegó la racha del Tuilla, llegó la racha del Condal. Y todas esas teorías se fueron desmontando al final. Bueno, y luego por del deporte y del fútbol, ¿no? Efectivamente. Que si estuviera todo ya... Si Mira en un par de categorías más, 3 categorías más arriba. Sí. Que estaba todo pescado metido también. Exactamente. Y ahora mira cómo... No, nunca se puede saber. Acertamos en los 3 primeros, eso estaba Eso sí, bastante sí, claro. sí, Y acertamos en que se iba a partir la Liga, también Sí. eso yo creo que desde el primer día que yo vine aquí y que lo comentamos por ahí. Me dijo una vez Aníbal, me acuerdo una vez Aníbal en Siero, no sé si fue el primer partido que fui a televisar del Siero, probablemente sí, y que al acabar dijo, no, fue en Ceares, que televisé la primera vez al Siero, y dijo Aníbal, si aquí al final vamos a estar 6 equipos vamos a estar abajo, que estamos muy jodidos. Si son 6 equipos que están muy jodidos, igual. Al final casi tiene razón, ¿no? Que al final se quedaron ahí 6 equipos un poco más descolgados, son los que lucharon, pero bueno, todavía con bastantes dificultades para el resto, y me consta que tengo aquí a Manolo que también lo sufre. Bueno, pues vamos a ir llegando al final de la tertulia. Tengo que agradecer a Manolo que haya venido aquí. Date la enhorabuena, ya sé que no te gusta, que vas a decir hasta que todavía... mayo no me la des. Que todavía te queda... Ya te llamaré yo. Bueno, pues si puedo darte la enhorabuena por la temporada... Prefiero llamarte yo por teléfono cuando ya sepa que estoy salvado. Yo llamo, Paco. Pero puedo darte dame la enhorabuena por la temporada, ¿no? Ah, Que eso sí. de momento la que vaya transcurriendo... Tienes que darle a los chavales del Paladino, que son los Siempre que os lo verdaderos traslades. protagonistas y los que realmente se merecen esta enhorabuena. Y para que os lo traslades a todos, muy bien. a todos los de la Villa de Pravia, a todos los que hacen posible el praviano, y que haya salido a competir y que lo haya hecho también, Manolo. Pues lo Muchas dicho. gracias. Y muchas gracias a ti por el programa, como siempre. Y hay que seguir ahí. Pues ahí seguimos. A Sergio también, el que haya venido aquí, el que, bueno, pues podamos compartir estos 45 minutos de tertulia de tercera, que siempre es un placer y un honor para poder hablar con gente que sigue la categoría y que gusta tanto como nosotros. Pues un placer, gracias por invitarme. Ya sabes que siempre que quieras y que uno pueda, pues nada, aquí estaremos. Y nada, a ver cómo acaba la temporada, que hay suficientes atractivos como hemos hablado para seguir disfrutando de ella. O sea que en eso estaremos. Pues ahí estaremos. Y también a Raúl por venir aquí también y por representar a ese grupo de gente del Tuilla que estuvo en el ostracismo durante gran parte de la temporada y que ahora, bueno, pues ven la luz ya al final del túnel. Muchísimas gracias por venir y que esperemos que la ilusión que tenéis por ayudar al equipo se consolide lo antes posible también, Raúl. Gracias, yo estoy encantado también de estar aquí y sí, esperemos que recuperemos bien y podamos ayudar algo al equipo. Y encantado de esta tertulia de valorar la liga, los diagnósticos de la liga.
Bueno, pues hasta aquí llegamos en la tertulia de Tercera División, en el Peloto, como siempre, invitándoles, siempre me despido de la misma manera, porque es lo que uno siente, el que les invitáramos a que todos esos partidos que dijimos que iba a haber este fin de semana, yo creo que son lo suficientemente atractivos como para que os dejéis caer por algún campo de Tercera División y podáis disfrutar de este espectáculo que es la Liga de Fútbol de Tercera División, donde todo parece un poquito más cercano. Volvemos enseguida con más cosas aquí en el Peloto entre Asturias. Bueno, pues ya estamos en el tiempo de hablar de regionales, de primera regional, segunda regional, regional preferente. Todos ellos van a tener cabida aquí en el Peloto como todos los martes. Y antes que nada, queremos dar la enhorabuena al Ribaesella, campeón de primera regional, primer equipo que logra su ascenso. Y para eso tengo aquí también a Luis Arturo, que nos lo va a ilustrar. Luis Arturo, lo primero, enhorabuena, la más sincera enhorabuena del Peloto de Teleasturias. Muchísimas gracias por venir y por todo lo que nos traes. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es que, y por la felicitación, que la verdad es que estamos todos muy contentos porque lo que vivimos el domingo fue muy especial para el club, para Ribaesella. Yo creo que lo más importante es que se ha recuperado pues esa ilusión que se había perdido durante estos años y el otro día la verdad es que fue muy emocionante y bueno, muy feliz por todo lo vivido. Una lástima no haber estado allí, pero bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Me lo puedo imaginar conociéndote un poco también y bueno, pues nos da un poquitín de envidia sana el no haber podido estar allí viviendo los momentos estos con el Ribaesella tan importantes y contigo también, ¿no? Como persona. Pero bueno, nos los trasladas aquí y nosotros nos hacemos eco de ellos. Y tengo aquí a mi izquierda a Marcos, entrenador del Entrego y que de momento marcha líder en la categoría de preferente. Las cosas van bien encaminadas, Marcos, para dar el salto de categoría, aunque todavía supongo que con mucha cautela, ¿no? Todo. Sí, evidentemente. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y evidentemente, como bien dices, hay que ir con mucha cautela porque quedan 12 puntos en juego, donde se va a decidir todo en estas últimas 4 jornadas y es una categoría que está tremendamente igualada y cualquier partido se te complica en cualquier momento. Entonces hay que ir con cautela. Somos líderes provisionalmente, intentaremos mantener ese liderato, pero bueno, sabemos que no va a ser cosa fácil. Bueno, pues antes que nada vamos a poner en orden los números tanto de regional preferente, primera y segunda regional y volvemos enseguida aquí con el plató, con los protagonistas, con la tertulia. Ahí tenéis ya la jornada número 34 en regional preferente con los siguientes guarismos: Nalón 1, Llanera 1, Turón 1, Navarro 0, Rayo Carballín 1, Madalena Morcín 3, Berrón 2, Luarca 3, Lenense 1, San Martín 1, Andés 3, Campomanes 1, Candás 3, Avilés B 0, San Claudio 2, Valdesoto 1, La Entrego 0, Comercial 0 y Universidad de Oviedo 5, La Fresneda 1. Con estos resultados, la clasificación que sigue comandada por el Entrego Club de Fútbol, cuyo entrenador hoy nos acompaña aquí en la tertulia, 69 puntos, con 67 el Llanera, con 66 el Andés, con 64 el Navarro y el Lenense, 63 para el San Martín. Ya veis que ha apretado todo, tan solo en una victoria desde el sexto hasta el tercero. El Nalón con 58, con 55 el Valdesoto, 54 para el Turón, con 48 el Madalena Morcín, ya salvado, que festejaron el otro día. El Luarca con 47, con el Rayo Carballín con 41, con 39 el Candás, con 38 el Unión Comercial y el Berrón, con 36 el San Claudio y la Universidad de Oviedo y con 32 el Campomanes, ya en zona de descenso, con 17 ya descendido el Avilés B y la Fresneda también descendido con 14 puntos, cerrando la tabla de regional preferente. Nos vamos a la próxima jornada y la tenéis íntegramente, se disputará en domingo con los siguientes partidos: La Fresneda Nalón, domingo 12:30, domingo a las 5, Llanera Turón, a las 12:30 también el domingo, el Navarro, Rayo Carballín, 12:15 para el Madalena Morcín Berrón, a las 5 de la tarde el Luarca Lenense, 5:30 San Martín Andés, a las 6 de la tarde el Campomanes Candás, 4 de la tarde, perdón, a las 12:15 Avilés B San Claudio, a las 5:30 el Valdesoto Entrego y a las 5 de la tarde el Unión Comercial Universidad de Oviedo. Eso en cuanto a la regional preferente. Ahora nos vamos hasta la primera regional. Ahí tenéis ya en pantalla los resultados de ese grupo. Primero, con los siguientes resultados: Salas 2, Boal 1, Muros 4, Podes 1, Llananes 3, Tapia 0, Hispano 4, Pillarno 2, Gozón 2, Raíces 0, Astur-Vegadense 2, Miranda 1, Manuel Rubio 0, Balsa 1, Atlético Arenesco 2, Racing de la Guía 2, Sociedad Deportiva Narcea 1, La Caridad
0. Con estos resultados queda el líder el Muros Balompié, que tiene 78 puntos. Está un puntito tan solo de ser campeón de categoría y por lo tanto lograr el ascenso a regional preferente, aunque todavía no lo tiene cerrado. Segundo es el Llanares con 73 puntos, que está ahí acechándole. Con 66 el Real Tapia. Son los dos equipos que, bueno, presumiblemente disputarán esta fase de ascenso. Nos vamos hasta el grupo segundo de esta categoría de primera regional con los siguientes resultados. Vallovín 2, Pumarín 2. Ribadedeva 0, Ribadesella 1. Enhorabuena a Ribadesella, que es, como digo, campeón y que logra el ascenso a regional preferente con ese resultado. Piloñesa 4, Beridi 3. Real Juvencia 1, Llanes B 2. Asturias de Blimea 2, Real Titánico 1. Juventud Estadio 0, Atlético Siero 1. Guillén La Fuerza 1, Arguero 4. Escuela de Fútbol de Villaviciosa 8, Santiago Ayer 1 y Grujuan 1, Sociedad Deportiva Coyoto 5. Con estos resultados, ya digo, matemáticamente campeón y ascenso a preferente el Ribadesella con 79 puntos, 71 el Ribadedeva, que es equipo de playoff de ascenso, y el Pumarín con 58, que es ahora mismo tercero, pero que tiene una situación complicada porque está empatado a puntos con el Vallovín, que tiene 58 también, a tan solo 2 puntos al Real Juvencia, y ya más lejos, con muy pocas opciones, se queda el Titánico con 54. Por abajo, difícil para, bueno, ya descendidos están el Santiago Ayer y el Grujuan, y todavía luchando por la permanencia la Piloñesa, que tiene 25, en pugna directa con el Beredi, que tiene 28, ya más lejos y casi salvado el Llanes B, que tiene 30 puntos. Eso en cuanto a la primera regional. Nos vamos a bajar un escalón, nos vamos a la segunda regional. Ahí tenéis el grupo primero: Asunción 1, Castros 2, Tineo B 0, Puerto Vega 1, Atlético Camocha 3, Codema 0, Glamurtin 5, Midas 0, Aboño 0, Barcia 5, La Calzada 11, Rayo Gijonés 2, Treviense 2, Astur 1, Unión Astur 1 y Navia 2, Marino de Cudillero 1. Con estos resultados, en este grupo de segunda regional tenemos al equipo del Glamurtin, que sigue el primero de su grupo con 58 puntos, 56 tiene el Atlético Camocha, 54 el Treviense. Son los que apuntan al liderato de este grupo. Nos vamos al grupo segundo, donde tenemos los siguientes resultados: Rayo Villalegre 3, La Corredoria 2, Rosal 4, San Juan de la Carisa 1, Rayo Las Caldas 0, San Claudio B 2, Celtic de Puerto 0, Avilés Stadium 3, Bosco 2, La Manjoya 0, Grisú 0, Estiago Asturias 0, Minos Oviedo 1, Oviedo 06 2 y Centro Asturiano 1, Versalles 1. Con estos resultados, el Avilés Stadium, que sigue líder de la categoría, además, como digo, campeón casi matemáticamente de esta categoría, todavía no lo es. El San Claudio B, que tiene 62, el Bosco tiene 61 y la Corredoria, que está ahí también en la lucha por entrar por ese playoff de ascenso, que tiene 60. Por abajo cierra la tabla el Rayo de las Caldas. En el siguiente grupo, en el grupo tercero, tenéis ya los resultados, que son los siguientes: Lengreu Lalia 0, Arenas del Sella 1, San Jorge 2, Quintueles 1, Lealtad B 1, Ujo 4, Colegio Riaño 1, Berrón B 1, Sariego 0, Riosa 4, Iberia Jiménez 2, Unión Deportiva Siero 3, Condalbe 6, Corbero, Unión Deportiva Corbero 0, Urraca B 7, Ayer Deportivo 0 y Cánicas 1, Europa de Nava 2. Con estos resultados, líder de la categoría es el Riosa, que tiene 74 puntos, pero está empatado a puntos con el Quintueles en pugna por el ascenso directo. En cuanto a esos dos plazas, pues lógicamente una quedará para el Quintueles casi con toda seguridad, la otra para el Arenas del Sella casi con toda seguridad, aunque todavía están ahí el Ujo, que tiene 65 y está a 6 por lo tanto del Arenas del Sella, y el Langreu Lalia, que tiene 62 puntos y que ya le queda un poquitín lejos. Por aquí cierra la tabla la Unión Deportiva Corbera con tan solo 3 puntos. Y hasta aquí el repaso a todas las categorías del fútbol regional en Asturias. Después de repasar todo aquello, después de repasar toda la jornada en regional preferente, en primera regional y en segunda regional, los diferentes grupos, bueno, y ver que de momento lo único que consiguió el ascenso y el Ribadesella, los hay cerca, los hay más o menos cerca de conseguir el campeonato, pero de momento, bueno, pues nos vamos hasta la primera regional, hasta el grupo 2, donde allí tenemos al técnico emocionado, Luis Arturo, todavía con la emoción del Ribadesella campeón. Nos decías antes que fue muy emotivo el ganar el partido. Jugabais contra el segundo clasificado, además el calendario os daba esa oportunidad de ir a Ribadedeva,
de jugárnoslo allí, de ganar allí. Hombre, más bonito quizá hubiese sido en casa, pero fue todo muy emotivo, ¿no, Luis? Sí, la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Tuvimos un partido dificilísimo contra un rival que yo creo que merece también subir a regional preferente, porque de la misma manera que nosotros, porque es un equipo que compite muy bien, que tiene una afición también extraordinaria, pero bueno, las circunstancias del calendario es muy caprichosa y se dieron así, se desplazó muchísima gente de Ribadesella al partido, de manera masiva además. En los últimos minutos, cuando peor lo estábamos pasando, yo creo que nos empujaron para poder conseguir salvar el resultado y al final pues lo que estábamos comentando, ¿no? que hay una jornada de jugadores de Ribadesella que posiblemente en la historia del club pues no sean los mejores deportivamente hablando, porque bueno, ya sabéis que el Ribadesella tiene una historia muy importante, militó en Segunda B, pero que yo creo que son riosellanos de sangre y en eso yo creo que no va a haber otra generación que lo supere por cómo han defendido esa camiseta, este club y su villa, ¿no? La verdad es que fue muy emocionante ver a jugadores como Davo, Juanfer, Chicho, Cuanda, Ramón, bueno, no me quiero tampoco olvidar a ninguno, ¿no? Cómo lloraban al final del partido después de quitarse una espina que llevaban clavada durante 5 o 6 años, ¿no? Entonces, bueno, pues muy feliz por ellos, sobre todo por ellos, muy feliz por verles felices y sobre todo también pues por la junta directiva, por la afición de Ribadesella que recobra la ilusión y eso no hay dinero que lo pague. Dejabas el Urraca el año pasado, te embarcabas en esta aventura, 2 categorías más abajo, primera regional, con todas las dificultades que pueda haber, pero sobre todo creyendo en el proyecto, en lo que te embarcabas y en la exigencia que más o menos se podía saber que tenías entre manos, ¿no, Luis? Bueno, sí, la verdad es que las circunstancias del año pasado fueron muy particulares y bueno, tuve que abandonar o dejar un club que para mí como entrenador hasta el día de hoy pues lo ha sido todo, y irme a un club que pues bueno, que estaba en un cambio de etapa, un club con una estructura bastante delicada y poner en marcha una idea que yo creo que ellos también creían, ¿no? Pero que la verdad es que era complicada, muy complicada, ¿no? Y los primeros meses hasta el mes de enero fueron muy difíciles a nivel de estructura del club, a nivel de que los futbolistas entendiesen lo que yo quería, de que el vestuario fuese, dentro de que estás en primera regional es igual, la categoría no importa para ser un equipo relativamente profesional, entrenar a un buen nivel de compromiso y de exigencia, pero a partir del mes de enero el equipo dio un cambio increíble y fue capaz de llevar una dinámica pues bueno, pues que al final los resultados nos dan la razón, ¿no? Hemos perdido un partido de 32 y eso es muy complicado en cualquier categoría, ¿no? Ahora que terminó la temporada, entre comillas, para nosotros, nos quedan 2 partidos que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y competir, lógicamente, pero ahora que terminó esta temporada, la verdad es que la sensación que le queda a uno es, bueno, pues mágica, ¿no? Yo, independientemente de la categoría, al que le gusta el fútbol es que le gusta vivir estas cosas, ¿no? Y que uno, más allá de donde esté, tiene que trabajar de la misma manera. Entonces, la sensación que trago un poco de saliva porque me cuesta un poco porque fue muy emocionante lo que vimos el fin de semana. Bueno, pues emocionante, emotivo, todos los momentos mágicos que vivió el Ribadesella el otro día y que siguen recreándose una y otra vez en la mente de su técnico, de Luis Arturo, y también de muchos de sus protagonistas. Y aquí a mi izquierda tengo a Marcos pensativo, viendo pues la alegría en la que viven los riosellanos ahora mismo y pensando, ¿cuándo me tocaré mi Marcos? Efectivamente. Es una cosa que se me pasa por la cabeza viendo esa alegría que el Ribadesella está viviendo y esa ahora mismo, bueno, es plena felicidad, ¿no? Y más a mí porque, bueno, estoy en casa, estoy en el club donde jugué, donde vivo, y es muy complicado trabajar en la casa porque, bueno, se te exige el máximo, ¿no? Se te exige el máximo y cualquier fallo, pues están ahí, te ven diariamente porque yo vivo allí y, bueno, para mí sería ahora mismo
lo más grande que me hubiese pasado en 29 años vivir una situación como la de Sella, ¿no? Pero bueno, insisto que hay que ir paso a paso y hasta que no se logre, pues no podemos hablar de nada porque esto del fútbol es caprichoso y sobre todo la experiencia me dice que hasta el rabo todo es toro y no se puede adelantar acontecimientos porque de la noche a la mañana esto pega una situación cambiante y te lleva al traste todo lo trabajado, todo lo pensado y hay que ir, como dice el Cholo, partido a partido. Tenemos muchos espejos donde mirarnos, tenemos muchos espejos en los que mirar ahora mismo la competición. Venimos de analizar la tercera, tremendamente igualada, pero si tenemos que hablar de categorías igualadas, yo creo que el espejo de todo esto es la regional preferente. Ahora mismo el Entrego, que está de líder, pues nada, tiene a un suspiro al quinto clasificado, que creo que ahora mismo de memoria que es el San Martín, y que está todo muy comprimido por esa parte de arriba, que 2 partidos perdidos o 2 partidos ganados significa muchísimo y quedan 4 ahora, Marcos. Sí, bueno, el cuarto y el quinto, que son los que quedan sin premio, están ahora mismo a 5 puntos, pero bueno, quedan 12 todavía en juego, es el Lenense y el Navarro, son 2 rivales que aparte de los 5 puntos, el golabraje particular con ellos lo tenemos ganado, y el San Martín es el sexto que está a 6 puntos, a 2 partidos, pero bueno, nosotros hay enfrentamientos directos, nosotros nos queda uno precisamente, el último partido de Liga, el derbi contra el San Martín en nuestro feudo, y entre los demás rivales también hay que digamos, disputarse los puntos porque hay enfrentamientos directos como Llanera Lenense, Navarro Lenense, Andés Navarro, o sea, es como bien decía el compañero Luis Arturo, pues el calendario es el que es caprichoso y se decidió esas jornadas últimas que se enfrentasen equipos que ahora mismo están luchando por el mismo objetivo, ¿no? Y nosotros hoy primer entrenamiento de la semana que vamos a un campo tremendamente difícil como es el de Valdesoto, pero bueno, yo creo que en esos campos es donde hay que mostrar por lo que luchamos y por lo que estamos trabajando, ¿no? Que es intentar ascender al Entrego a tercera división. Se pasó por momentos complicados durante la temporada, con el Entrego fuera de los puestos de ascenso durante bastantes jornadas del campeonato en esos tramos centrales, pero bueno, ahora se volvió a una buena dinámica, merced a unos cuantos triunfos consecutivos, que no sé de memoria cuántos fueron, pero sé que fueron unos cuantos, uno de ellos pegando puñetazos encima de la mesa, como el del día del Lenense, ¿no? Cuando se le ganaba ahí al Lenense, que yo creo que fue muy importante y un espaldarazo. ¿Cómo se maneja esta tensión ahora mismo hasta el final de temporada? Porque cuando ves el objetivo un poquitín más cerca y que bueno, pues que no te pueda esa ansiedad de que los partidos que vayan quedando quieres ganar antes el último, el de San Martín, que el del Valdesoto, que es el que tienes inmediatamente. Evidentemente. Bueno, la temporada transcurrió con un inicio bastante dubitativo en cuanto a la categoría. Tuvimos una primera vuelta con bastante incertidumbre, no hicimos una buena primera vuelta, nunca quedamos descolgados, era el objetivo, no estar descolgados porque después, evidentemente, cuando tienes que remontar una serie de diferencia de puntos, pues es más complicado, ¿no? Y el último partido de la primera vuelta, precisamente, bueno, en unas circunstancias un poco extrañas, perdimos un partido que teníamos totalmente controlado, el derbi, contra el San Martín y Sotrondio, donde quedamos con 9 futbolistas y ganábamos 1-3. Pero yo creo que ese partido y esa derrota nos hizo fuertes de cara al inicio de la segunda vuelta, y así ha sido, ¿no? Así ha sido porque llevamos toda la segunda vuelta invictos. Hemos cosechado 8 victorias consecutivas ahora, hasta este domingo que no logramos la 9ª victoria porque nos empató el Comercial en el Entrego. Y bueno, el equipo está invicto toda la segunda vuelta pues porque está haciendo un gran trabajo, están trabajando fenomenalmente el plantel y vamos a intentar pues acabar invictos lo que resta de liga, ¿no? Y es una situación que también dice a lo contrario del año pasado, ¿no? Este año empezamos dubitativos y donde estamos ahora mismo en mejor momento es en el tramo final, que es lo más importante, las 10 últimas jornadas, a la inversa del año pasado, porque el año pasado estuvimos en el Rayo Carballín toda la temporada arriba con diferencia de puntos y fuimos en el último tramo de liga cayendo hasta quedar sin premio, ¿no?
Entonces yo creo y me quedo con las sabias palabras del sabio de Hortaleza que decía que las 10 últimas jornadas es donde se juega el todo por el todo. Evidentemente no hay que estar descolgado porque si quedas descolgado, si quedas a muchos puntos es difícil después llegar a cumplir el objetivo, ¿no? Entonces nosotros estamos ya pensando en el partido de Valdesoto, que es un campo tremendamente difícil y vamos con todas de la ley a tratar de sumar los 3 puntos. Pues si aceptas el consejo del campeón de Primera Regional para ver cómo se puede gestionar este último de campeonato, porque bueno, también en Ribadesella había, como decíamos antes, cierta obligación, entre comillas, o cierta gana de poner el equipo otra vez en regional preferente, de subir. Al final se consigue, Luis, pero todo el trabajo de mentalización de los jugadores, de que no os pueda dar ansiedad, porque además caprichos del calendario, como decíamos antes también con Marcos, os tocaba enfrentaros al segundo, que por circunstancias era un recién ascendido, ¿no? Aunque bueno, con hombres importantes también, ¿no? Sí, bueno, el caso nuestro, la verdad es que hay que tener en cuenta que llevamos 4 meses con el Ribadedeva presionando cada partido, no fallando y obligándote a ganar, ¿no? Y muchas veces jugando ellos por delante, o el sábado o el domingo por la mañana, con el resultado ya sabido que habían vencido, de que tienes la obligación de ganar, y eso, sobre todo, bueno, también depende de cada vestuario, ¿no? Pero en el caso nuestro, que son jugadores que nunca se habían visto en una situación parecida, pues es más difícil de gestionar en cuanto a la presión que eso conlleva, ¿no? Y sin embargo, pues en el último partido, cuando jugamos en Colombres, yo les dije que la presión ya la habíamos superado, que llevamos 4 meses con ella y que era muy difícil, pero que todavía era mucho más difícil gestionar los sentimientos, ¿no? Esa ansiedad de querer ganar y de cerrar una liga, el precipitarte o querer cerrarla antes de tiempo, pues eso a veces te trae mala jugada, ¿no? Y ellos, la verdad es que el domingo fueron capaces durante 4 meses de superar la presión, y el domingo fueron capaces de controlar sus sentimientos, y al final eso, cuando tienes una buena dinámica de resultados, las victorias casi llegan solas sin falta de buscarlas, ¿no? Y eso fue lo que al final pasó. Pero bueno, cada uno en cada vestuario es diferente, ¿no? Yo creo que también los entrenadores aprendemos mucho de muchas situaciones, y yo ya tengo alguna vivida bastante dura y te hace reflexionar y trasladar a los jugadores menos motivación y más tranquilidad, que al final, bueno, te puede dar resultado o no, ¿no? Pero a nosotros este año nos dio, y bueno, muy feliz, claro. Dicen los expertos en esto que el grado de no sé, de enchufar, no sé cómo se llama ahora mismo, no me sale la palabra exacta, el grado de motivación que tiene que tener el futbolista tiene que estar siempre por debajo de entre 7 y 9, ¿no? Casi sí, más sí, rodando, Richter, más o menos, sí, ¿no? entonces, como los terremotos, ¿no? Rondando el 8, porque con 9 te puedes pasar de vuelta, como vimos algún partido, ¿no? No, a mí me pasó, o sea, a mí me pasó por la experiencia que tengo, pues a veces no necesitas motivar a los futbolistas porque ya lo tienen, ¿no? Y a veces la juventud que uno pueda tener como entrenador, pues también te lleva a buscar la motivación donde ya existe, ¿no? Y en este caso pues era todo lo contrario, ¿no? En el último partido de Liga lo que teníamos que hacer era restar la motivación y buscar un poco más de relajación, incluso con alguna broma que tuvimos durante el vestuario que nos descargó de esa tensión de los ánimos y la ilusión que tenía el futbolista, para que no se convirtiese en ansiedad, y salió bien, pero bueno, otro día te puede salir mal, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento pensaba que era lo ideal y resultó. ¿Qué destaca Luis Arturo de toda la temporada, de lo que se logró durante toda la temporada? La comparativa entre lo que fue el día 1, cuando te presentaste a la plantilla, cuando estuviste allí, a lo que es ahora el grupo. ¿Qué destacarías? Cuando llegué arriba de Sella, lo primero que... Y es la idea que yo tengo en la cabeza, ¿no? Yo creo que cuando llegas a un club, o por lo menos yo lo veo así, cada uno tiene su tal, yo soy un poco loco de estas historias, pero yo veo un poco cómo es el pueblo y cómo es su gente y qué tipo de vida tiene y qué fiestas hace. Entonces, Ribadesella, lo más destacable de Ribadesella, aparte que es una villa muy guapa, es su descenso de Sella. Y nosotros, desde el primer día, yo les dije que teníamos que ser como esa K2 que sale de Arriondas, desde el puente de Arriondas, que no paraba de remar independientemente de las circunstancias, de cómo baja el río, y que teníamos que llegar a la meta para poder levantar los brazos juntos, ¿no?
les costó entenderlo, pero al final yo creo que hemos hecho un descenso del Sella perfecto y que al final hemos salido entre 1000 canoas, hemos dado muchas paladas entre todos y al final hemos llegado al puente de Ribadesella y nos hemos bañado en la fuente. Bonita símil, ¿no? Bonita anécdota la que cuenta ahora mismo Luis Arturo. Marcos, esperando llegar al puente, no al de Ribadesella, sino al puente en este caso, no sé si el ascenso del Entrego pasa por el Puente Larco o para dónde va, pero bueno, intentándolo también, ¿no? Remar todos juntos y que vaya, y al no bajar el pistón hasta la última jornada. Efectivamente, vamos, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Luis, porque ahora mismo de las últimas jornadas son jornadas de que la motivación ya existe por sí sola con los futbolistas, con lo que se están jugando. Entonces hay que, sin olvidar ese punto, pero hay que tratar de centrarse en otros aspectos, ¿no? En otros aspectos del juego y en otros aspectos de esa tranquilidad y esa confianza que el equipo que llega a estas alturas, a esa situación, debe tener, ¿no? La pausa que hace falta. Exactamente. Entonces yo siempre les digo ahora en estos partidos que hay que tener paciencia, que hay que tener cautela, que no hay que precipitarse, que vamos a ir paso a paso y con esa paciencia seguramente. Si queremos precipitarnos, queremos rematar rápido un partido, lo que sea, eso nos puede llevar al error y pagarlo con consecuencias bastante graves, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar al tiempo de la tertulia. Tenemos que agradecer a Marcos el que haya venido aquí. Me voy a despedir con Luis Arturo, que tiene por aquí preparado, más emotivo todavía. Pero le tengo que agradecer primero a Marcos el que haya venido y toda la suerte del mundo para el Entrego. Esperemos que bueno, pues dentro de poco tengas la sonrisa, el brillo en los ojos que tiene Luis Arturo después de haber conseguido el objetivo, que no era otro que el ascenso. Marcos, muchísimas gracias. Sí. Gracias a vosotros. Enhorabuena al Ribadesella, a todo ese pueblo, a Luis Arturo en especial, porque es un maestro de conseguir estos éxitos, y a esa afición de un club histórico como es el Ribadesella que vuelva por sus auges y enseguida lo veamos en categoría nacional, ¿no? Pues bonitas palabras también la de Marcos, el entrenador del Entrego, Luis Arturo, con la camiseta de Ribadesella aquí, que enseñamos, el campeón de Primera Regional, que ya está en preferente, ya está en la categoría de la que hablamos, y con todo esto que tienes por aquí. Y pues lo primero de todo, a Marcos, muchas gracias por las palabras y desear que tengas éxito, que yo creo que el fútbol te la debe. Y oye, pues si subes, pues que tampoco pasa nada, bajamos al Sella en K2 juntos y tomamos una sidra en Ribadesella sin problema. Y luego, bueno, agradecerte a ti, bueno, todo lo que haces por el fútbol modesto, que te lo decimos todos, ¿no? Pero bueno, que nos hayas tenido en cuenta este año, que hayas ampliado pues la información que tal, que nos has grabado en algún partido, que siempre hablas del Ribadesella, que tal. Yo creo que vas a seguir hablando de él, seguro, y eso espero. Y te traigo, bueno, pues de parte de la Junta directiva, una bufanda. Mira qué guapa, mira para ahí, del Ribadesella, en el que, bueno, pues tiene un poco el grito de ánimo que ya desde aquella etapa de Segunda B se puso de moda en Orellana, que aquí te la entrego para que la tengas de recuerdo. Con mucho cariño. Y también, pues, la camiseta conmemorativa que hicieron los chavales del ascenso a preferente, que espero que pase a la historia, que espero que la guardes con cariño, porque vuelvo a repetirte que no son los mejores del mundo deportivamente, seguramente del club, pero que no va a haber otra generación que tenga la sangre risollena como tiene esta plantilla. O sea que muchas gracias y espero que te guste. Pues muchísimas gracias a todo el Ribadesella, a la plantilla. Muchísimas gracias a la Junta Directiva por este detalle tan maravilloso. La verdad que bueno, pues uno se emociona también al recoger todo esto, ¿no? Y trasladar a todos pues mi más sincera enhorabuena a todo el club, y que esperemos que sigamos hablando mucho del Ribadesella. Como decía Marcos antes, ¿no? El poder hablar de ese club en categoría nacional y trasladar desde aquí y darte la mano, Luis. Darte la mano y nada, que traslades a todos mis congratulaciones por todo ello. Nosotros volvemos la semana que viene en el Pelotu, será martes, tendremos más cosas de que hablar y bueno, hasta entonces, como siempre digo, también hay muchísimos partidos muy importantes que ver en este fin de semana.
Uno de ellos, acercarse a Orellana, a ver al Ribadesella, que esta semana juega con la Pilo. Suerte. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vemos aquí en el Peloto, entre Asturias, como siempre.
Bueno, aquí con el entrenador del Titánico, con Ángel Gil, no pudo ser. Y las pocas opciones que tenía el Titánico ahora se quedan en menos, ¿no? Sí, la verdad que hoy era una final para nosotros. Dependíamos de nosotros para seguir metidos ahí en la lucha por meternos en el playoff. Pero bueno, un derbi como el de hoy se decide por pequeños detalles. Los errores que tuvimos en una jugada a balón parado y una pérdida de balón en medio campo pues condenan el partido. Parecía que bueno, que el partido estaba un poquitín loco, nunca os encontrasteis cómodos la sensación en el partido, pero cuando estabais empezando a encontrar un poquitín más cómodos con el balón, incluso teniendo algo de presencia en el área contraria, fue cuando llegó el 2-1, el mazazo. Sí, fue un momento clave que teníamos el balón, abríamos bien a las bandas, pero un error de lo que te digo, una transición, nos robaron el balón, salieron muy bien a la contra y un pequeño rechace que hubo ahí le quedó bien y definió. ¿Qué te pareció todo lo que hay alrededor del derbi, todo lo que hubo, con jugadas, con polémica, con penaltis? Bueno, un derbi siempre es así, da gusto venir tanto aquí a Blimea como en La Viana, que siempre hay muchísima gente, el ambiente que genera, las ocasiones, la polémica, es un derbi, bueno, y por desgracia pues nos llevamos una decepción. Pero bueno, a pesar del derbi, de la rivalidad que puede haber entre los vecinos, uno que viene de afuera siempre te da la sensación de que a lo mejor debería ganar el que más lo necesita, sea buena vecindad, ¿no? Bueno, en un derbi ya sabes que nunca se dan esas cosas, por lo menos aquí. Es un derbi competitivo, nosotros teníamos esa ilusión, ellos tienen la ilusión de ganarnos porque somos vecinos de pueblo y bueno, y cada uno, yo haría lo mismo, iría a ganar el partido y nada. ¿Qué te pareció la temporada que lleváis al llegar hasta esta jornada con opciones? Y bueno, hoy prácticamente eso, que quedan reducidas a muy poco. Espera de lo que pase mañana con los demás rivales, que hay algunos enfrentamientos directos, pero bueno, hay muchos por encima, ¿no? A la cola. Sí, creo que a falta de 2 partidos hay equipos que ya dependen de ellos mismos y nosotros, pero me quedo con el trabajo que hizo tan bueno el equipo durante todo el año, un equipo joven, sin experiencia en esta categoría, quitando 3-4 jugadores y bueno, yo creo que el año que viene volveremos con más fuerza, con más ilusión y el equipo va a ascender a regional preferente. Pues esperemos que así sea, muchísimas gracias, suerte y ala, secata ese pengadura que tienes. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, con el míster del Asturias, con Pablo, saben bien los 3 puntos y no sé qué te pareció el partido. Bueno, el partido, evidentemente, con el terreno de juego en ese estado, iba a ser una guerra de intensidad por parte de los dos equipos y podía pasar de todo. Los dos equipos estamos ahora en una zona bastante privilegiada y veníamos haciendo las cosas bien, entonces hoy condicionó bastante el campo. Claro, un partido como el de hoy, que para la gente, para aquí, para Blimea y La Viana, que están tan cercanos, y un partido muy, muy importante y está marcado siempre en el calendario y los 3 puntos hoy saben casi o mejor que otros 3 puntos cualquiera, sí. Veníamos en unas circunstancias en las que el Asturias de Blimea estaba pues salvado, estaba en una situación cómoda, como dices, pero el Titánico era la última bala que le quedaba. Esa buena vecindad que se presuponía se mata con el derbi de los pueblos, ¿no? De las villas. Sí, bueno, ellos la verdad es que venían haciendo un temporadón. Está claro que con la derrota de hoy, a expensas de los partidos de mañana y tal, puede ser que se os haya complicado ya la cosa. Pero bueno, lo que está claro es que las Asturias no tienen ninguna culpa en eso. Ellos hicieron buena liga, al final yo creo que ellos faltó un poco. Por méritos podían haber estado perfectamente ahí. Y nosotros, bueno, hacer nuestro papel, que era el que seguimos haciendo los últimos 20 o 22 jornadas, que estamos casi prácticamente invictos. Y aquí de cara a la gente, o con nuestra gente en casa, pues teníamos que salir a pelear el partido. Así fue. Al final conseguimos ganar, pues muy contentos, pero bueno, el Titánico tuvo oportunidades a lo largo de la temporada y por méritos o deméritos, pues al final igual se queda fuera, pero bueno, ahí no tenemos nada que ver nosotros, ¿no? Evidentemente, no por el partido de allí y por el partido de aquí no tenéis nada que ver. Pablo, ¿cómo viste el partido en su transcurrir? Porque yo creo que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando quizá un poquitín más cómodo se estaba empezando a encontrar el Titánico, que no lo estuvo en todo el partido, cuando más cómodo quizás empezaba a encontrar fue cuando matasteis
ganasteis el partido con el 2-1 y a partir de ahí fuisteis otra vez dominadores, tuvisteis incluso alguna otra ocasión. Sí, fue un partido de altibajos por los dos equipos, por parte de los dos equipos. Hubo aspectos donde predominó el equipo visitante, en este caso el Titánico, otras veces el Asturias, y claro, marcaba mucho la lluvia, el aire para donde fuese, el estado del campo en la zona donde te toca atacar y tal, y yo creo que al final el partido fue de igualdad. A veces tuvimos más el peso nosotros, otras veces ellos. Sí que ese gol os hizo mucho daño porque se estaban ya desplegando arriba con la opción o con la intención de sacar los 3 puntos, que era lo que ellos podía valer de verdad, y nosotros aprovechemos a lo mejor que estaba un poquitín fuera de sitio con esa intensidad que querían alcanzar para poder marcar el gol, y aprovechemos en una puntual ahí, y luego a partir de ahí vivimos más tranquilos lo que quedó del partido. Pero bueno, tuvimos también nuestras ocasiones, en la primera parte un penalti que se falló, otra que estaba el balón casi dentro de la portería y al final salió. Ellos también tuvieron alguna, Coqui, nuestro portero, hoy tuvo bien, tuvo seguro, tuvo 2 opciones que fue bastante decisivo, y al final 2-1 la cosa fue muy apretada, pudo decantarse para un lado o para otro, al final quedaron los puntos aquí, pero el partido de tremenda igualdad. Supongo que al final estar lo más arriba posible dentro de la clasificación y planificar un poquitín el futuro, que no sé si estás dentro de él o no. Sí, tengo otro año más de contrato y por supuesto que lo voy a cumplir porque bueno, estoy en una familia, aquí vamos todos a la misma, y bueno, se demostró cuando en la primera vuelta, a falta de 4 jornadas de acabar la primera vuelta, llegamos a estar en descenso, y siguiendo haciendo lo mismo, viniendo siempre a entrenar 22 tíos, no fallando nunca a nadie, pues ahora tenemos una clasificación bastante curiosa, un 7º puesto, ahí luchando con el Guillén por ser, digamos, el primero de los humildes, porque bueno, los que están encima ya tienen otro presupuesto y no podemos competir con ellos. Y la verdad es que bueno, yo soy de aquí, estoy encantado aquí, y de momento otro año seguramente que vamos a seguir. Muchísimas gracias, y a ver si el año que viene se puede dar el salto, hombre. Bueno, vamos a intentarlo, pero bueno, para eso queda todavía mucho. Venga, un saludo a todos.